Hola, Hola. qué gusto tenerte con nosotros. Estamos muy emocionados y expectantes por lo que Dios hablará a nuestros corazones el día de hoy. Sabemos que será de gran bendición para tu vida este mensaje. Te invitamos a quedarte hasta el final y no olvides compartir el enlace con alguien a quien amas. Y también te invitamos a darle me gusta, suscribirte y activar las notificaciones para que así no te pierdas ninguno de nuestros mensajes. Nos vemos muy pronto. Un fuerte abrazo. Y hoy el título de esta plática es La nueva normalidad, basura antibíblica. La nueva normalidad de muchos creyentes, la nueva normalidad de muchas personas que están dentro de la iglesia, pero que a la luz de la palabra es basura antibíblica. La dicotomía significa la separación entre lo secular y lo sagrado. Lo que muchos cristianos viven hoy en día. Cristianos pero de lunes a sábados no somos cristianos. Se nos olvida la separación entre lo sagrado y lo natural. Aun cuando hacemos frases como hablando espiritualmente o hablando naturalmente, a la luz de la palabra, o es Dios de todo o no es Dios de nada. A la luz de la palabra, Él quiere ser el rey de todas las áreas de tu vida. Y tenemos que entender que el mundo natural obedece al mundo espiritual. En todos los sentidos, Él es rey y Señor. Y Él no quiere que tú y yo vivamos en esta dicotomía y separación. Y quiero empezar con el primer punto, que es: eliminamos los principios y vivimos como creemos. Jueces 17, versículo 6 dice: en aquellos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Más adelante, en el capítulo 21, versículo 25, se repite exactamente el mismo pasaje. Esto habla de que no solo fue un día, no solo fue una temporada, sino que pasó el tiempo y la condición del pueblo de Dios seguía siendo la misma. En estos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Y usted y yo tenemos que saber que Dios nos ha salvado de una vana manera de vivir, de una antigua manera de vivir, con la intención ya de que no seamos tú y yo los que hacemos lo que queremos, sino reconozcamos que hay un Dios, hay un rey, hay un Señor, y Él quiere ser un Dios que dirige nuestras vidas. Él dice que sus ovejas oyen su voz y le siguen. Dios anhela que tú y yo crezcamos al nivel de ya no seguir siendo hombres y mujeres que vivimos como queremos, como creemos, como pensamos, porque al final del día vivir de esa manera es no vivir en una libertad completa. Yo no tengo el potencial de dirigir mi propia vida, pero el Espíritu Santo sí puede dirigir mi vida. Y no estamos diseñados para hacer lo que nos parece. Y esto nos lleva al siguiente punto, que es la importancia de escuchar y obedecer. Si yo quiero salir de esta conducta donde yo hago lo que quiero y vivo como quiero, pero al final del día estoy vacío, estoy sin rumbo, me siento miserable, yo necesito reconocer que tengo que aprender a escuchar y a obedecer. Y dice Deuteronomio 28, versículo 1: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones. Y tú puedes en tu casa seguir leyendo este pasaje, porque habla de muchas cosas más que van a venir como resultado de obedecer la voz de Dios. Pero también en el versículo 15 nos habla la otra parte. ¿Qué pasa si yo desobedezco? Acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán.
Obedecer a Dios es ser protegidos. Desobedecer a Dios es vivir sin la protección de Dios. Dios no quiere obediencia porque es un Dios falto de aceptación allá en el cielo, que dice: ay, no, obedézcanme o me corto las venas. No, Dios es Dios contigo y sin mí. Sin embargo, Dios anhela que obedezcamos porque es la forma en que Él nos puede bendecir, proteger, guardar. Él sabe. Es como cuando un papá le dice a su hijo una instrucción: hijo, lávate los dientes. El papá no le está queriendo fregar la vida. El papá entiende: si no te lavas los dientes te vas a quedar chimuelo y no vas a disfrutar, no vas a tener una calidad de vida. El papá que manda a su hijo a la escuela no es que le quiere fregar la vida, es que reconoce: hijo, estudia, prepárate. Y Dios, cuando nos pide obedecer, no es que Él está queriendo tener a todo un pueblo sometido a sus pies porque sufre de algo. No, Dios quiere rendición por nuestro bien. Amados, Él tiene millones de ángeles que le sirven día y noche. Tú y yo somos efímeros. Tú y yo venimos del polvo y al polvo volveremos. Yo tengo que reconocer que obedecerlo es por mi bien. Dice Zacarías 7, versículo 11: pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos, y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos. Y esto está muy fuerte, porque yo quiero que Dios me escuche cuando yo clame. Pero aquí hay un problema, y es que si yo no escucho cuando Dios clama, Él tampoco escuchará cuando yo clame. Aquí está en Zacarías. Esta gente no escuchó el clamor de Dios, y el clamor de Dios era: obedezcan. El clamor de Dios era: vuélvanse. El clamor de Dios era: arrepiéntanse. El clamor de Dios era: vuelvan a mí. Pero ellos no escucharon. Y entonces ahora Dios dice: el día que tú clames, yo no te voy a escuchar. Yo sé que eso confronta la teología de mucha gente, teología incorrecta, porque muchos piensan que Dios nos debe escuchar siempre y nos escucha siempre. Pero yo veo a la luz de la palabra que hay cosas que impiden que la oración a veces sea escuchada. Hay algunas cosas, se los he hablado en algún momento. Porque Dios no es un siervo celestial. Hay mucha gente que ve a Dios como su sirviente celestial. Yo me puedo alejar, ir y hacer lo que quiera con mi vida, y cuando yo vuelva tú vas a estar para mí, para servirme y para cumplir lo que yo quiero. Qué gran error. Porque Dios no es un sirviente celestial. Él es el Rey de Reyes y Él es el Señor de señores. Y todo aquel que se acerca a Dios tiene en primer lugar que reconocer que Él no es un sirviente celestial, Él es el Rey y Señor. Dice Hebreos capítulo 3 versículo 15: si oyereis hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Qué fuerte, porque muchos al oír la voz de Dios nos endurecemos. Y esta es una advertencia de parte de Dios: si oyes hoy su voz, no endurezcas. Dice Apocalipsis 3:20: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Lo mejor que le puede pasar a un hijo de Dios es tener cercanía con Dios, es permanecer en una relación real, poderosa, sustancial con el Señor. Pero este es el resultado de aprender
a abrir la puerta de nuestra vida, de no endurecernos y de dejar que el Señor entre. A veces eso es humillarnos, a veces eso es rendirnos, a veces eso es bajar las defensas y reconocer: Señor, yo te necesito, yo te anhelo en mi vida, entra a comer conmigo. Las barreras entre Dios y yo se caen cuando empiezo a escuchar. ¿Quieres que esas barreras entre Dios y tú se caigan? Vuelve a abrir tus oídos. Vuelve a reconocer tu necesidad de escuchar la voz de Dios. Y si lo escuchas, no endurezcas tu corazón. Si lo escuchas, obedécelo. Si te encuentras con Dios, no lo dejes ir, porque Él es un rey, Él es un Señor. Es muy fuerte, pero C.S. Lewis, en un libro que escribió hablando del Espíritu Santo, él dijo una palabra muy muy fuerte que a mí no se me ha podido olvidar, porque él dijo: el Espíritu Santo no es una prostituta, no es alguien a quien yo le digo ven y tiene que venir. El Espíritu Santo es un rey y es un Señor. Y a veces la iglesia trata más al Espíritu Santo como otra cosa, pero no como el rey. Y Él no está obligado a venir cuando la iglesia le dice ven. Él no está obligado a hacer lo que yo le digo que haga. Sin embargo, entendemos que el carácter del Espíritu Santo es ser un ayudador. Entendemos que el carácter y la naturaleza del Espíritu Santo es estar con los que han nacido de nuevo. Pero todos nosotros tenemos que reconocer quién es Él. Él es un rey, Él es un Señor y Él es Dios, el único Dios verdadero. Y esto nos lleva al siguiente punto, que es la falta de rendición. Segunda de Corintios 10 versículo 3 dice: aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Aunque andamos en la carne, ya la carne no nos debe controlar. Aunque andamos en la carne, ya no militamos en la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y estos pasajes son muy poderosos porque en su contexto no se refieren en un punto inicial a gente que ora pidiendo a Dios: Señor, que todo lo que se ha levantado en la ciudad contra tu conocimiento sea quitado. Señor, las armas que nos has dado son poderosas en ti para que destruyamos las fortalezas de esa gente soberbia y orgullosa. No. En primer lugar, las armas no son para eso. En primer lugar, de acuerdo al contexto de estos pasajes, las armas que tenemos en Dios poderosas para destruir fortalezas es empezar destruyendo nuestras propias. Todos nosotros luchamos con fortalezas, dardos de fuego que han venido y se han impregnado en nuestra mente y nos han puesto ideas contrarias a Dios y su reino. Ideas a veces de incredulidad. ¿Para qué sigo orando si no pasa nada? ¿Tú crees que Dios quiere que pienses así? Esto por supuesto que son dardos del enemigo que vienen contra nosotros, queriendo crear fortalezas contra y anti Dios. Fortalezas de incredulidad, fortalezas de altivez, de soberbia. Y esta arma poderosa tiene que empezar siendo utilizada por nosotros para destruir dentro de nosotros esta clase de fortalezas anti Dios, argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. El enemigo siempre va a tratar de darte argumentos contra los principios de Dios. Argumentos como: el principio es no dejen de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Los argumentos que vienen del enemigo son: ¿para qué te congregas?
principios que el Señor establece, y los argumentos siempre van a querer violentar y contradecir lo que Dios dijo. Y esto está cuando Jesús es llevado al desierto y es tentado por el diablo, porque Satanás con la misma Biblia empieza a contradecir lo que Dios lo había llamado a hacer. Por eso tenemos que crecer en discernimiento. Sabes que hoy en día muchos homosexuales se sienten defendidos y aprobados por la Biblia, porque dicen: ¿qué no dice la Biblia que David amaba a Jonatán más que a 1000 mujeres? Espero no darle algún argumento a algún hermanito acá que está esperando el ánimo. Pero hay mucha gente usando la misma Biblia para contradecir los mismos principios establecidos por Dios. Y es muy triste. ¿Nunca ha oído a los cristianos que no diezman porque el diezmo era de la ley? Usan la misma Biblia para querer contradecir un principio establecido por Dios. Amados, los diezmos son hasta antes de la ley. Y Jesús nos la complica cañón cuando dice que no vino a abolir la ley, sino a hacer que se cumpla hasta la más pequeña tilde. Ese aplauso está muy dividido. Sacó a relucir a algunos. Ahí se quemaron los que creen y los que no creen, ¿verdad? Pero amados, es entender que las armas de nuestra milicia en Dios son en primer lugar para que tú y yo nos rindamos a Cristo. Muchos andan ahí: en el nombre de Jesús, el diablo, el espíritu, no, la vecina, en el nombre. Amado, primero usa el arma de Dios para rendirte tú mismo, para limpiar tú mismo tu mente, tu corazón, tu espíritu, y reconocer: Señor, mis ideas, mis pensamientos y mis luchas no son lo que rigen mi vida, sino antes yo reconozco que es tu palabra, y por eso vengo delante de ti a humillarme y a poner estos pensamientos, a derribar argumentos, a derribar altivez en mi vida que se levanta contra el conocimiento de Dios, a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Estas son luchas que vienen a mi mente, pero esto no va a regir mi vida. Esto no va a gobernar mi vida, Señor. Yo voy a rendirme a tu palabra, a tu verdad, a tu voluntad. Dice Mateo 3:2, es un pasaje que leímos la semana pasada, pero que nos ayuda a entender la importancia de la rendición para entrar al reino. Porque Jesús y Juan, su primer mensaje fue: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Quieres entrar al reino? Necesitamos en primer lugar humillarnos, rendirnos y reconocer: tu verdad es absoluta, mis ideas no son absolutas. Tú eres eterno, yo soy efímero. Tú eres todopoderoso, yo soy vulnerable. Yo te necesito, tú no me necesitas, pero tú has decidido amarme. Y yo quiero arrepentirme, y yo quiero rendirme, y yo quiero volver a ti, y yo quiero reconocerte como eres, Señor. Es a tu forma, no a mi forma. Arrepentimiento, cambiar el rumbo. Y esto nos lleva al siguiente punto, que es generación rebelde y necia. Esta generación, no crean que nació apenas aquí en Iglesia Libertad, Usted no se preocupe, vinieron ayer esos. Usted respira hondo. Gracias. Generación rebelde y necia. Desde que Jesús vivía estaba esta generación. Y dice Lucas 7:31, Jesús hablando acerca de ellos, y dijo el Señor: ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación? ¿A qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen: les tocamos flauta y no bailaron, os endechamos y no lloraron. Y en pocas palabras, esta es una generación que no responde a nada. Es una generación apática a Dios.
apasionada por el mundo. Una generación que si Dios les llama a más, hay tantas razones para no ir a más. Una generación que si Dios les dice es tiempo de detenerse, hay tantas razones para no detenernos. Les tocamos flauta, pero no bailan. Canciones tristes y no lloran. Como que Jesús hasta está diciendo, bueno, pues pónganse de acuerdo. Les decimos para acá y ustedes van para allá. Les decimos para allá y ustedes van para acá. Generación rebelde y necia. Lo fuerte, lo triste, pero también lo poderoso, porque nos permite identificar la raíz de esto, es entender que esta es una generación con síndrome de orfandad, una generación huérfana, una generación que tuvo una naturaleza trastocada. En otras palabras, la naturaleza y la esencia original de Dios en nosotros habla de algo que no ha sido modificado. Pero una generación trastocada habla de una modificación que se sufrió en la esencia original. Muchos hoy estamos respondiendo a algo que no es el diseño de Dios para nuestras vidas, sino que ha habido alteraciones que nos han llevado a tomar decisiones que no son la voluntad de Dios para nuestra vida. Nos han llevado a tomar actitudes, a tomar naturaleza, a tomar identidad que no es la voluntad de Dios para nosotros. Generación trastocada, no en la esencia original, en una modificación tóxica. Muchas veces esta generación es el resultado de padres, pastores y líderes, hablando en el contexto del reino, que tuvieron a Dios en la boca, pero no a Dios en sus vidas. Muchas veces esta generación huérfana, a las que les tocan flauta y no bailan, canciones tristes y no lloran, es una generación que creció con padres que venían a la iglesia, pero no vivían a Dios. Y eso empieza a perjudicar el corazón de una generación, porque empezamos a aprender que seguir a Dios es eso, a mi manera, que seguir a Dios es eso, un show. Venimos a la iglesia y aquí decimos santo, 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 pero salimos y mi mamá se avienta unos combos de maldiciones que en ninguna cárcel de México se escuchan. Venimos aquí a la iglesia y mi papá muy rendido y todo, pero allá afuera le pega a mi mamá. Generación huérfana, principios trastocados. Padres, pastores y líderes con Dios en la boca, pero sin Dios en sus vidas. Malos testimonios. Sin embargo, nos lleva esto al siguiente punto, que es elegir no ser víctimas y ser sanados. Es que mis papás, es que mis pastores, es que mis líderes. Bueno, ya, supéralo, sánalo, llévalo delante de Dios, levántate de eso, porque no vas a poder pararte delante de Dios y culpar a todo el mundo de lo que tú eras responsable de hacer. Asume tu responsabilidad. No, amados, en Cristo no somos víctimas, porque en Cristo tenemos todo lo que necesitamos para levantarnos, para ser restaurados, para arrepentirnos, para volver al camino, para soltar lo que tenemos que soltar. A ver, ¿cómo le dices a Dios que no pudiste si te dio al Espíritu Santo? ¿Cómo? No, es que yo no pude vencer la ira. No, es que yo no sé qué me pasaba, pero cada problema, yo sentía que... ¿Cómo le dices a Dios que no pudiste? Si Jesús dijo, consumado está. Jesús dijo, todo lo que yo tenía que hacer para que tú fueras libre, ya lo hice. Hay una sola razón por la cual hijos de Dios hoy no caminan en libertad, y es: no quieren. No, es que yo no puedo dejar el vicio. No es que no puedes, es que no quieres. Hace ya
Yo creo que como 8 años. Recuerdo que en una ocasión yo estaba lavando un baño y ahí yo estaba orando. Y mientras lavaba el baño, sentí que el Espíritu Santo llegó a ese lugar y yo empecé a llorar y a decirle cuánto lo amaba. Y en ese momento yo le dije: Espíritu Santo, tú sabes que te amo, pero hay luchas que no he podido vencer. Y yo estaba como justificándome delante de Dios. Hay luchas que no he podido vencer, pero tú sabes que te amo. Y el Espíritu Santo me respondió y me dijo: el problema es que amas más tus luchas que a mí. Y muchos cristianos estamos ahí, justificándonos con lo que no hemos podido vencer, pero diciéndole a Jesús: tú sabes que te amo. Y Jesús dice: yo sé que me amas. El problema es que no me amas como amas tus pecados, no me amas como amas tus luchas, no me amas como amas tus pasiones, porque si me amaras más que ellos, podrías vencer. No podemos ser víctimas, tenemos que ser sanados. La víctima se justifica al haber tenido padres que de manera religiosa jugaron a conocer a Dios, pero sin evidencias de Dios en su manera de vivir. Se justifica por pastores que les fallaron, por pastores que se equivocaron, por iglesias que en alguna forma los ofendieron, los lastimaron, y esa es su justificación. Sin embargo, esto nos lleva al siguiente punto, que es adoctrinados por sistemas descaradamente anti Dios. Adoctrinados por sistemas descaradamente anti Dios. Y el primer punto es la influencia de nuestros pastores. Acá la intención es tratar de entender dónde estamos para sanar estas cosas que Satanás ha querido usar para no creer en los principios establecidos por Dios. Influencia de nuestros pastores. Y yo escribí: muchos cristianos se cuidan de cuánta influencia tienen sus pastores sobre ellos. O sea, que no me influyan tanto, con cuidado, pero no se cuidan de cuánta influencia tiene el mundo sobre ellos. ¿Y cuál es la raíz? Pues hay una herida con los pastores. Pastores pasados, pastores presentes, heridas que al final del día nos justifican para no creer en los principios de Dios y nos meten en sistemas anti Dios. Porque 1 Corintios 11:1, Pablo hablándole a los corintios en la iglesia, y les dice: sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Esto está muy fuerte. Y de igual manera hoy yo se lo transmito a usted: sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Yo le he dicho a gente que ha hablado conmigo: si usted no cree en mí como su pastor, se está equivocando en venir a esta iglesia. Porque lo ideal sería que usted vaya a una iglesia donde usted cree en sus pastores. No, es que yo no creo en el pastor, pero en la iglesia sí. Con mucho amor y respeto, y no lo estoy corriendo. Con amor le digo: busque una iglesia donde usted crea en sus pastores, porque eso sería lo ideal. Que usted vaya a una congregación donde usted dice: yo quiero imitar a ese hombre y yo quiero imitar a esa mujer. Yo quiero crecer. Sean imitadores de mí, Pablo, hombre, así como yo de Cristo. Hoy hay muchos congregantes, pero hay muy pocas ovejas. Mucha gente viene a la iglesia, pero poca gente es pastoreada. Ahora, para los que no lo saben, que tienen poco tiempo viniendo, nuestro sistema de pastoreo no es que yo ando atrás de ti.
Ay, hermanita, venga, hermanito. Ay, veo que cojea de un piecito, hermanito. Veo que se le está cayendo el pelo. Veo que... No, el sistema aquí de pastoreo no es que yo estoy atrás de ti. Yo he aprendido que el mejor consejo que puedo dar es el que me piden. Porque mucho tiempo me equivoqué queriendo aconsejar a gente que ni quería ser aconsejada. Y me frustraba porque les decía lo que tenían que hacer a la luz de la palabra y no lo hacían y hasta se enojaban. Entonces hace no mucho tiempo vino el pastor Enrique Bremer y le dije: ¿qué piensa usted del pastoreo? Y me dijo: pérdida de tiempo. Y me dijo: a la gente que tú tienes que pastorear es a la gente que busca tu consejo, porque el mejor consejo que les vas a poder dar es ese. Y luego me dijo: y la gente a la que ya aconsejaste, pero luego vuelve a querer hablar contigo, antes de platicar tú le tienes que decir: ¿ya hiciste lo que te dije que hicieras? No, pues entonces ¿qué vamos a hablar? Está fuerte esto, ¿verdad? Pero es que muchos estamos mal acostumbrados a abuelitas mexicanas que hago berrinche, pero se hace lo que el niño quiere. Y hoy hay niños de 50, Claro, hay mucha gente dentro de la iglesia que todo le ofende y que todo le molesta y que todo le perjudica y que todo le insulta. Perdóneme, pero es o a la manera de Dios o sinceramente no tiene sentido. O nos rendimos a la manera de Dios o no tiene sentido. Yo estoy para servirte, la pastora Aniel está para servirte, los líderes estamos para servirte, pero no te vamos a decir lo que quieres oír. El otro día el pastor Harfush me dijo: hijo, hay mucha gente que está buscando un amigo de bar, pero no que le digan la verdad. Hay mucha gente en la iglesia buscando un amigo de barra que le diga: todo bien, no pasa nada. Pero ¿qué hay cuando no nos dicen eso? ¿Qué hay cuando nos dicen: estás mal? Sin embargo, esto va al siguiente punto: influencia de nuestra iglesia. Muchos cristianos se cuidan de cuánta influencia entra de la iglesia a sus hogares, pero no de cuánta basura del sistema de este mundo ya controla sus hogares. No, todo con medida. Vamos a la iglesia, pero no vamos a ser como Nati, No. Vamos a la iglesia, pero no, yo no voy a gritar como Paquito. No. Vamos a la iglesia, pero yo no voy a ser apasionado como la pastora. No, todo con medida. Todo con medida. Vamos a la iglesia, pero ¿por qué vamos a servir? Gente sin tiempo. Hechos 4:32 dice: la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas. Hoy hay muchos que vienen a la iglesia, pero no se parecen a la iglesia. Nos tienes que enseñar una foto de que viniste a la iglesia para creerte, porque no te pareces a la iglesia. ¿Por qué? Porque de manera sutil el enemigo nos ha trabajado para cuidarnos de cuánta influencia ejerce la iglesia sobre nosotros, pero no de cuánta influencia ejerce el mundo sobre nosotros. Esto nos lleva al siguiente punto, y es la influencia de la palabra de Dios. Y se repite. Muchos cristianos se cuidan de lo que enseña la Biblia, que lo que la Biblia enseña no se vuelva algo radical en sus vidas y corazones, que no se dan cuenta que la obra del enemigo en sus vidas se ha vuelto radicalmente anti Dios, restando autoridad, veracidad, efecto y poder a todo lo que viene de Dios. Mucha gente lee su Biblia. Este es un libro anticuado, con ideas anticuadas. Yo soy una persona moderna en una cultura
moderna que ha evolucionado. Entonces todo lo que estoy leyendo suena bonito, pero no todo lo que estoy leyendo es aplicable a mi contexto, porque son ideas antiguas, porque son ideas que no son relevantes a mi forma de vida. A ver, por el amor de Dios, ¿cómo le voy a dar varita a mi niño, mi bodoque, mi bebé? Son ideas bien antiguas, ideas anti mi sistema moderno. Pero esta es una gran tragedia, porque para empezar, la Biblia no son las ideas de hombres. La Biblia son las ideas eternas. La misma Biblia dice que todo va a pasar, pero su palabra no va a pasar. La Biblia sostiene el universo. Siempre que leo ese pasaje me resulta la pregunta: si sostiene el universo, ¿podrá sostener mi vida? Pero mucha gente cree que la Biblia no puede con ellos. Me ha tocado gente que dice: no, es que mira, si yo sé que la Biblia dice eso, pero mi caso es diferente. Ah, caray, porque la Biblia está dirigida a toda la raza humana. Si su caso no está en la Biblia, usted no es humano. Usted es una raza extraña que hay que definir qué raza es. Pero la Biblia le habla a toda la raza humana, a todo hombre, mujer, en todos los tiempos. La Biblia es un mensaje. Si la Biblia no es para ti, algo aquí está raro. El pastor Enrique Bremer dice: si Génesis no es cierto, tira tu Biblia. Mucha gente le cuesta tanto abrir el Génesis y decir que la tierra fue creado en 6 días y al 7º día el Señor descansó, cuando me han enseñado la teoría de la evolución, donde me enseñan que la tierra es el compuesto de millones de años en un proceso. ¿Cómo rayos entonces me dicen ahora que un Dios en 6 días construyó el mundo? Y es tan sencillo. Si Génesis no es cierto, tira tu Biblia. O todo lo que está escrito es real, o todo lo que está escrito es una mentira. Pero no podemos estar en puntos medios con la Biblia. O la Biblia rige absolutamente mi vida, o solo estoy jugando con la verdad eterna de un Dios eterno. Nos cuidamos de todo lo que es de Dios, pero sutilmente el enemigo está obrando radicalmente. Es muy triste, pero hay mucha gente que cuando se trata de Dios todo es con medida, pero en sus pasiones no hay medida, en sus trabajos no hay medida, en lo que su corazón desea no hay medida. Pero a Dios y a su iglesia los hemos condicionado. Señor, hasta aquí. No, nos vamos poco a poco. A veces yo animo a gente a servir, le digo: ¿cuándo vas a servir? No, pastor, poco a poco. Digo: brother, Satanás no te ve así, Satanás no ve tu vida así de poco a poco. Él vino a robar, matar y destruir. No te veo congregarte fielmente. Poco a poco. Pero hay otras cosas en tu vida que no son poco a poco. Tienen toda tu pasión, tienen toda tu entrega, tienen todo tu compromiso, tienen todo tu corazón. ¿Y por qué Dios y su iglesia tiene que tener las migajas de tu vida? Santiago 1:22 dice: sean hacedores de la palabra y no solamente oidores. Y acá nos dice algo muy fuerte: engañándose a ustedes mismos. Sé hacedor, no oidor. No te engañes.
Esto nos lleva al siguiente punto, que es cristianos víctimas, cristianos fríos. Cristianos que se cuidan de la misma iglesia más que del mundo, más que de la cultura, más que de la SEP. Hemos levantado inconscientemente barreras hacia Dios, hacia la iglesia, hacia los principios, que Dios, la verdad y su iglesia tienen cada vez menos injerencia sobre nosotros, porque nos estamos cuidando de Dios, de la iglesia, de los pastores, de la Biblia, con la idea de víctimas. Cuánto daño nos hicieron, cuánto daño han hecho, cuánto daño nos han hecho siervos de Dios, que hemos perdido de vista el daño que le hace el mundo, el sistema y la cultura a nuestras vidas. Ahora, no justifico las malas acciones de hombres en el nombre de Dios y de su iglesia. De hecho, una prédica de esta serie va a ser hablar de las sinagogas de Satanás, porque hay muchas iglesias y muchos hombres que trabajan en el nombre de Dios, pero de Dios no tienen nada. Y esa es otra enseñanza. Pero hoy yo te digo, en el nombre de Jesús, ya suelta lo que te ha estado estorbando para creer y abrazar lo que Dios quiere hacer. Porque escucha, la iglesia sigue siendo una idea de Dios y congregarnos sigue siendo un principio. No puedes justificarte con cuántas iglesias te han hecho daño. Sigue siendo la iglesia una idea de Dios y congregarnos un principio. Efesios 1:22, sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y entendemos, la iglesia está establecida por Cristo Jesús. No todas las iglesias, pero la iglesia de Cristo sí está establecida por Cristo Jesús. Una de las señales de una iglesia que está establecida por Cristo es que aunque pasa toda clase de cosas, no es destruida. Gamaliel lo dijo muy bien cuando estaban juzgando a Cristo todos los sacerdotes de los fariseos y de la ley, y estaban diciendo de matar a Jesús. Gamaliel se paró y dijo, y empezó a hablar de diferentes ejemplos, 3 ejemplos, y dijo: tal hombre en tal año se levantaron 100 locos y le creyeron, pero lo mataron y todos se dispersaron, y vemos que la obra era de hombre, no de Dios. Y así nombró 3 ejemplos, y dice: los 3 ejemplos se murió la cabeza y la gente se dispersó, y eso no continuó, y así se probó que la obra era de hombre y no de Dios. Y él les dice: vamos a ver con Jesús. Han pasado miles de años y mucha más gente sigue creyendo, siendo libre, avanzando en el nombre de Cristo. Jesús no es una idea de hombres y su iglesia tampoco. Esto, Efesios 5:25, maridos amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que se fuese santa y sin mancha. Y qué glorioso, porque hoy muchos han dejado de creer en una iglesia que Cristo está procesando para entregarla para sí mismo, santa, pura, gloriosa, sin mancha, sin arruga ni cosa semejante, sino santa y sin mancha. La iglesia de Cristo está en un proceso, y la iglesia de Cristo va a ser entregada en estas condiciones: santa y sin mancha. Pero cuidado con dejar de creer en algo en lo que está todo el corazón, el compromiso de Cristo. Él amó a la iglesia al punto que se entregó por ella. De hecho, si Él se entregó, yo me pregunto, ¿no debería yo también entregarme?
Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuando ven que el día se acerca. Qué bendición que tengas gente cerca de ti que te exhorta cuando no te ve. Pero si tus amigos no te ven y no te dicen nada, ¿qué clase de amigos tienes? Relaciónate con gente que el día que no te vea, vaya a tu casa y haga lo que tenga que hacer, te confronte, te jale tus trenzas, te sacuda, pero te diga: no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Amados, los pastores y todos los siervos de Dios que son siervos de Dios siguen siendo instrumentos de Dios, y escucharlos y obedecerlos nos protege y nos bendice. Efesios 4:11 dice: Él mismo, Dios, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina y por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Amados, Dios quiere que crezcas, y tienes que leer 1000 veces ese pasaje, porque la forma en la que Dios quiere tu crecimiento o va a darte crecimiento es a través de los 5 ministerios: apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores. Hoy hay gente que ya no cree en los apóstoles, gente chaparra, gente enana, gente minitoy, cristianitos. Pues claro, porque aquí dice que crecer tiene que ver con los 5 ministerios. Hay gente que no cree en los profetas, hay gente que no cree en los maestros, hay gente que no cree en los pastores, hay gente que no cree en los evangelistas. Lo bueno es que lo que yo creo no define quién Dios es, y lo que yo creo no define lo que Dios usa. Pero mejor humillarme, mejor sanar y mejor arreglar mi corazón. Los principios siguen vigentes, y por más que el mundo haya evolucionado, el mundo se rige por los principios de Dios. Un salmo que me encanta dice: ¿qué va a hacer el justo si los fundamentos fueran destruidos? Pero luego ahí mismo viene la respuesta y dice: Dios está en su santo templo, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Y eso nos enseña que los principios y fundamentos no son una moda. Van a pasar, ya pasaron miles de generaciones y seguirán pasando miles de generaciones, y Dios seguirá en su trono reinando, y los principios seguirán rigiendo el universo. Así de sencillo. Todo pasará, su palabra no pasará. Y esto me lleva al último punto, y es: tu familia es una idea de Dios y tú eres responsable. Dicotomía también es venir a buscar a Dios, pero no hacernos responsables de lo que Dios nos ha puesto en las manos. Proverbios 19:14 dice: de Jehová es la mujer prudente. Otras versiones hablan de que la mujer es un regalo de Dios. Si tú estás casado, tú no estás casado con Jezabel, o con Belcebú, o con el dragón de las 7 cabezas, que es el castigo que Dios utiliza para atormentar tu vida. Tú te casaste con un regalo de Dios para tu vida. Ahora algunos dicen: no, pastor, es que mi relación con mi esposa no empezó bien y yo dudo que Dios esté ahí. Mire, acá hay algo. A lo mejor cuando tu relación empezó, Dios no estaba ahí,
Pero el día que tú te casaste, Dios está ahí, porque es un principio. El matrimonio es una idea de Dios. Y ahora lo que a ti y a mí nos toca es caminar de acuerdo a Dios. Si empezaste mal, arregla las cosas. Ese es un llamado a los que están juntos pero no se han casado. Cásate. Yo hubiera hecho un pachangón ya ahorita. Se hubiera dicho, es más, yo ahorita acá con las corundas hago mi boda de una vez. Pastor, échenos la bendición. Le hablamos al juez, pero de una vez, ¿verdad? ¿Sabes por qué hay mucha gente en unión libre pero sin plenitud? Porque no están en el principio de Dios. Así de sencillo. ¿Quieres la bendición de Dios? Hazlo a la manera de Dios. Pero esa es otra prédica. Hablando de la mujer como un regalo para tu vida, hombre, dice Malaquías 2:13: Esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de tu mano. Y tú dirás, ¿por qué? Porque Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. El versículo 15 dice: guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Y qué fuerte, porque hay algo que Dios odia, y es la deslealtad con la mujer de nuestra juventud. La deslealtad no solo se refiere a la de las acciones, también se refiere a la de las intenciones. Puede ser que en la acción no lo hiciste, pero en la intención lo deseaste. Y si queremos agradar a Dios, y si queremos volvernos responsables de lo que Dios ha puesto en nuestras manos, tú y yo tenemos que volvernos hombres, pero también mujeres, que sanan el problema de la deslealtad en su espíritu. A la luz de la palabra, la deslealtad no es un problema psicológico, psiquiátrico o de experiencias. Es un problema espiritual. Deslealtad en el espíritu. No, pastor, es que mi esposo es bien ojo alegre. Tiene un problema en el espíritu. No, es que mi esposo anda ahí como que con todas sus compañeritas del trabajo, muy animado. Es un problema en el espíritu. Pero de la misma manera, mujeres, también tú tienes que ser leal al hombre del pacto, al hombre de tu pacto. Porque no serlo nos mete en un problema con Dios. Y dice Malaquías 2:16: Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos: guárdense pues en su espíritu. Nuevamente, ¿quieres guardarte de la deslealtad? Guárdate en tu espíritu y no seas desleal. Segundo punto que hay que proteger, Salmo 127:3: he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Tú y yo somos responsables de los hijos que Dios ha puesto en nuestro cuidado. ¿Qué, pastor, qué hago si mi hijo ya se casó, ya se fue de mi casa? Tú solo puedes darle consejos. Tú solo puedes animarlo. Cada vez que lo veas: hijo, vuelve a Dios. Hijo, Dios es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Hijo, estoy orando por ti. Pero si tu hijo ya se casó, tú no lo puedes ya controlar. Pero tampoco hay muchos papás que no controlan, pero les dan todo a sus chiquitos bodoques y niños. Señores de 40, de este tamaño, pero hablan así. Mi chiquito, mi bodoque, mi bebé. Como papás tenemos que ser sabios. Es bueno soltar a nuestros hijos cuando ellos han decidido
ser responsables, porque eso los hace crecer. Yo conozco gente muy cerca a mi vida a la que le dan todo y tiene todo, y son más viejos que yo, pero son mediocres. Es gente inútil. Es gente acostumbrada a que le sigan dando pecho. Y lo peor es que los están limitando, porque esa gente tiene potencial impresionante, pero que le sigan dando todo, siguen siendo bebitos deformes. Por eso es mejor, si mi hijo ya se casó, ya, hijo, Dios te bendiga, cuentas con mis oraciones, mi consejo. Ánimo, hijo. Hasta los animales hacen eso con sus hijos. Hay animales más inteligentes que algunos hermanos en la iglesia. Déjalos desarrollar su potencial. Mira, un día tú te vas a morir, y espero que sea muy lejano el día. Pero ¿qué van a hacer tus hijos sin ti si no saben ser independientes? Van a estar de 60 queriendo cobrar la pensión del papá que ya se murió. Pero esos vienen en sábado. Y dice Deuteronomio 6:5, hablando de los hijos: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y qué poderoso, porque yo soy responsable de que mis hijos amen la palabra de Dios, conozcan la palabra de Dios. Yo soy responsable de la mujer que el Señor me dio, de los hijos que el Señor me dio, así como tú eres responsable de la mujer o del hombre que Dios te ha dado, pero también de los hijos que te ha dado. No seamos familias en dicotomía, familias de fines de semana, pero destruidas entre semana. Familias que aquí venimos pero allá afuera, cruz, cruz, que se vaya el diablo y que venga Jesús. Que el Señor nos dé gracia de ser una iglesia que abraza los principios, que abraza los fundamentos y que no juega con lo que Dios pone en sus manos. Ponte de pie, y como va a ser costumbre en esta serie, si tú hoy quieres comprometerte con el Señor en lo que estamos hablando, te voy a invitar a que pases aquí adelante. Y vamos a rendirnos como lo hicimos la semana pasada. Levanta tus manos. Señor Jesús, aquí estamos, deseando con todo nuestro corazón poner por obra lo que tú has establecido en tu palabra. Perdónanos cuando hemos sido tercos, necios, rebeldes. Perdónanos cuando hemos permitido que el enemigo de manera tan sutil ahogue los principios establecidos por ti y tu palabra. Perdónanos cuando como víctimas nos hemos justificado para no creer en tus principios. Señor, hoy reconocemos que tus ideas son eternas, son perfectas y son la manera en la que vamos a avanzar como tus hijos. Y hoy, Señor, nos rendimos y pedimos: hágase tu voluntad en nuestras vidas. Soltamos toda esta basura antibíblica, soltamos toda esta sutileza que de manera sutil, estratégica, ha llenado nuestras mentes y corazones, haciéndonos creer que a nuestra manera, que a nuestra forma, que a nuestra idea es la manera correcta. Hoy nos rendimos y reconocemos: necesitamos tu voz, necesitamos tu palabra, necesitamos tu verdad.
Nos humillamos. Suelta toda basura antibíblica, como dice 2 de Corintios. Oh, la armadura que tenemos en Dios es poderosa para la destrucción de fortalezas, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, llevando toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Cristo. Señor, hoy traemos pensamientos, hoy traemos altivez, hoy traemos argumentos contra ti, contra tu reino. Y hoy queremos pedirte, sánanos, sánanos. Levanta tus manos. El Espíritu Santo está aquí y Él está sanando. Señor, hoy te entrego lo que viví con mis padres, lo que viví en otra iglesia, lo que viví con hombres en la fe, con pastores. Hoy te entrego lo que no he entendido. Hoy te entrego lo que me ha dañado, lo que me ha perjudicado. Pero hoy vuelvo a la esencia. Hoy vuelvo a abrazar tus principios, tus verdades.